Jesucristo esté contigo. Bienvenidos a este canal. El campesino trabaja para darle comida al pueblo. Dios te bendiga, te fortalezca a ti y a tu familia. Que la paz de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de la gracia del Espíritu Santo. Digan conmigo: ven, Santo y Divino Espíritu, y danos el don de escucha de tu santa palabra. Que la palabra de Dios sane el corazón, la mente y la vida de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y danos el don de escucha de tu santa palabra. Bienvenido a suscribirse, a darle like a este video, a compartirlo. No lo deje para ti solo. Compártalo con su familia, porque hay una reflexión del Evangelio de San Mateo 17, del 22 al 27. Buenísimo, que te va a ayudar a ti, lo creo con todo el corazón. Escucha. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea. Les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa de Jesús, se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quién les cobra impuestos los reyes de tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivos de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca, encontrarás una moneda, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atención, vamos a estar atentos. La voy a compartir en tres partes muy interesantes este Evangelio. Primero, Jesús se está reunido con sus discípulos y le da una noticia de tragedia. ¿Me entiende? Qué terrible es una noticia que le digan a uno: su familiar está a punto de morirse. Su familiar está en estado de coma. Jesús le acerca y le dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a sufrir mucho. Va a ser entregado en las manos de los hombres. ¿Verdad? Es que, hermanos, no podemos escaparnos del sufrimiento. Si Jesús le dice a los discípulos qué le pasó, se pusieron tristes, porque ellos confiaban que Jesús era el Rey de Reyes. Y es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, no hay que quitarlo. Pero ellos creían que era un rey de corona, de capa y espada, que iba a acabar con el mundo, y todo el mundo tenía mucho poder. ¿Me entiendes? Ellos estaban protegidos. Pero cuando le dijo esto, los discípulos le pusieron tristes. ¿Cuánta tristeza hay en tu corazón? ¿Cuántas dificultades ha pasado por tu vida? ¿Cuánto ha tenido que enfrentar la muerte de un ser querido? ¿Cuántas veces hemos visto a los seres queridos en estado de coma, a punto de morirse? ¿Cómo hay allí? Hay una batalla de tristeza, de dolor. Y esto lo vivieron los discípulos. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios. Y si la vida es de Dios, nosotros tenemos que fortalecernos en un sentido de fe, en un sentido de comunión y de esperanza. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte en la vida de la fe de un cristiano. En la vida de la fe de un cristiano, cuando nosotros empezamos a caminar en un sentido de amor, de esperanza. Ahora, esa es la primera parte donde nosotros nos centramos en el sufrimiento, en el dolor, que queremos quitarlo y nadie quiere sufrir. Pero ahora vamos a ver dónde nos lleva el sufrimiento, dónde nos lleva al morir, dónde nos lleva.
nos lleva a la resurrección, porque al tercer día voy a resucitar, dijo el Señor. Es difícil uno someterse al sufrimiento, al dolor, al sacrificio, pero la segunda parte nos está hablando el Señor, que después de todo esto nosotros vamos a resucitar con Cristo, vamos a vivir felices, vamos a vivir contentos, porque la felicidad depende de Dios, de ese Dios que es amoroso, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que está con nosotros, conmigo, ese Dios que no falla la mirada hacia ti. No tenga miedo al sufrimiento. No hay que tener miedo a la muerte. Hay que ver que Jesús, siendo Dios, sufre, pero resucita al tercer día. Claro, y viene la tristeza, pero después tenemos que estar convencidos que el Dios de la vida y el Dios del amor nos va a resucitar el último día. ¿Sí o no? Esa es la segunda parte, vivir la resurrección del Señor. Vamos con la tercera parte, que es un poco así complicada, queridos hermanos. Esta tercera parte nos lleva al Señor a ser prudentes, a ser sabios. Dice que una vez un sabio se le acerca a un anciano y le hace una pregunta, porque le dijo: ¿cómo haces tú para vivir tan tranquilo, lleno de paz? ¿Y sabe qué dijo el anciano? No le preste atención a la gente necia, a los que hablan más de cuenta, porque hay gente muy necia, muy explosiva, muy hablativa, de nada explota. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte dice el Señor, ¿a quién le paga el impuesto? ¿A quién? ¿A los hijos o a los extraños? Pero dice a los extraños, y porque a los hijos del rey no le van a cobrar impuesto. ¿Y quién eran los hijos del rey? Los discípulos, los apóstoles que estaban allí. Allí estaban. Pero para evitar el escándalo, que muchas veces somos muy escandalosos y de nada nos escandalizamos, el Señor le dice a Pedro: vaya y tire el anzuelo. Y el primer pez, ahí tiene una moneda, saque y pague. Pague por ti, por mí, para evitar el escándalo. Porque a veces hay que saber discernir cómo nosotros nos escandalizamos de simples cosas. O hacemos un juicio temerario, un escándalo con otra persona. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque mientras que el necio habla, el sabio calla. ¿Verdad? El silencio es la sabiduría del sabio. Hay que saber escuchar. ¿Cuánta gente tira las cosas, pelean, discuten, hacen lo que hacen? ¿Con qué ganan? ¿Qué ganan de eso? Lo que hacen es un escándalo. Y más nosotros como misioneros, más tú como grupo de apostolado, más tú como miembro de la iglesia, tú como sacerdote o tú como X persona, divide la discusión con personas que no tienen esa capacidad para dominarse. Hay que dejarlos que hablen y que griten, pero tú y mi persona hay que tener el dominio de sí mismo para evitar el escándalo, para que no caiga en el mismo error de esa persona peleona, engañadora muchas veces. ¿Y quién sale perdiendo? Sale perdiendo la persona que tiene un poquito más de respeto, más de valor, más X, porque ese es el que va a quedar ridículo delante de la otra persona. Así que Dios nos invita a evitar el escándalo, porque el pecado más grave aparece en la Biblia, es el escándalo, porque Jesús dice en otra parte del Evangelio: el que haga caer uno de estos más pequeños es mejor que se amarre una piedra en el cuello y se tire al fondo del mar. Mucho cuidado con el pecado del escándalo, y vamos a tener dominio de sí mismo para bendecir, para alabar, para glorificar, para bendecir a Dios y ayudar a otras personas que no caigan en el mismo error. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos a la próxima. Que la paz de Cristo te acompañe hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.